Buenas tardes a todas y todos. Esta es la octava clase ya que venimos dando de la materia Legalidad Social del Derecho, que es como una introducción al estudio del derecho. ¿Qué hemos visto en esta materia? Estamos dialogando sobre qué es el derecho, ¿no? Vimos su naturaleza social, sobre todo histórica, la mencionamos. Vimos todos los elementos vinculados a las características del derecho. Y en las características del derecho, y esto es muy, muy importante, hemos estado enfatizando mucho. A ver, es que si sigue entrando me interrumpen. A las características del derecho y también, y desde ahí hemos dado un énfasis a la diferencia de los sistemas, de los diferentes sistemas normativos, ¿no? Sistemas, sobre todo los sistemas morales y religiosos. En estas características del derecho es muy importante mm, eh, entender el punto de que el tema del lenguaje normativo, ¿no? El derecho es un fenómeno normativo, ¿no? Es social, es histórico, pero también es normativo, y en cuanto a normas, tiene un lenguaje que es impositivo, del deber ser, prescriptivo, todo eso ya lo comentamos. Em, Hay diferentes tipos de lenguaje, hay un lenguaje común, hay lenguajes que son expresivos, emotivos, hay lenguajes que son descriptivos de la realidad, si es verdadera o falsa, lo que está ocurriendo, y hay lenguajes prescriptivos, que te imponen cosas, que tienen una imposición, que te dictan conductas, es más un deber ser. Ese es el lenguaje del derecho. Y que justamente en ese lenguaje del derecho, que es prescriptivo, del deber ser, es muy importante que nos demos cuenta que ese lenguaje de prescripción del deber ser regula conductas, tiene una serie de características específicas, no solo el lenguaje, sino ya el derecho en general, que nos lleva también a distinguirlo de los sistemas, otros sistemas normativos. Al final todos los elementos siempre se ponen en diálogo con otros sistemas normativos, para poder entender por qué el derecho es un lenguaje, por ejemplo, normativo, prescriptivo, el deber ser, impositivo, es a la vez, va por toda esa línea eh, de obligatoriedad, y por qué no es igual que la moral o la religión, etcétera. Y justamente ahí entramos en la característica esta fundamental de que esa obligatoriedad, toda esa imposición, todo esto se- tiene mucho sentido, tiene una distinción fundamental en la coactividad, coacción, en la coacción como un elemento fundamental del derecho frente a los sistemas normativos. Para eso estuvimos comentando, ahora te doy la palabra a Gabriel, enseguida, estoy como resumiendo, ¿no? Para eso estuvimos comentando varias cosas, como que eh, el, que tiene no solamente la característica de la coacción, el derecho, sino también el de validez, el de validez jurídica. La validez jurídica la vemos como material, formal y moral, en el sentido sobre todo la formal, porque está emitida por una autoridad, específicamente que es la que debe emitir las normas. Formal, porque en este caso, en la actualidad, porque no vaya contra la Constitución. Y moral, porque coincide con el consenso social, ¿no? Y ahí hablamos también de la característica de lo que es la derogación y la abrogación de las normas, que como las normas existen, son válidas formalmente porque tienen todo un proceso y llegan a publicarse. Y también pueden ser derogadas, abrogadas. Entonces explicamos eso, y también el concepto de eficacia, cómo la eficacia tiene que ver con el cumplimiento del derecho con respecto a sus destinatarios, esas normas o de esa normatividad jurídica, pero a la vez también tiene que ver, fíjense, no solamente es que nosotros respetemos las normas y las cumplamos, sino también que hay una autoridad que cuando se incumple la norma puede ejercer una acción violenta, una acción
de reprimenda, vamos a decirlo así, una acción de sanción, de fuerza. Y esto es importante porque la eficacia no solo se da porque nosotros tengamos consenso. Y todos esos argumentos se van hilvanando, ¿no? El derecho entonces sí, es un lenguaje prescriptivo, el deber ser, regula conductas, imperativo también, impera, te dice cómo debes actuar, pero a la vez también va en conjunto con la validez jurídica, no es cualquier no se habla, validez de que las normas religiosas y las normas morales tienen que tener validez, bueno, en sus ámbitos personales, pero no tienen un proceso relacionado a una autoridad, ni mucho menos. Em, y tampoco son derogadas o abrogadas en un momento determinado, y menos, por ejemplo, las religiosas que son tan antiquísimas y siguen siendo incluso normas que han pervivido en el tiempo. Y el tema de la eficacia sí se puede hablar, de la eficacia no jurídica, pero tienen otros contenidos, porque la eficacia es, para el derecho es el respeto por un lado, bueno, todo tipo de norma, de sistema normativo es eficaz porque se respetan sus normas, pero también porque si hay un irrespeto puede haber una sanción, y una sanción establecida por una autoridad. Y el otro punto entonces que pusimos ya ahora es justamente cómo se expresa todo este tema de la sanción, de esa eficacia, de esa propia validez, cómo se expresa toda la coacción, que es esa fuerza física, mediante la relación del derecho y el poder, que es donde estamos. El poder visto como un sentido muy amplio y la fuerza como un acto específico dentro del ámbito este de la coacción, y bueno, ahí también distinguimos que este poder es un poder que específicamente se expresa y se diferencia de otros poderes porque justamente tiene legitimidad e institucionalización. ¿Qué quiere decir que tiene legitimidad e institucionalización? Ahí hay un elemento muy importante. La institucionalización está dada por acuerdos históricos, sociales, etcétera, y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, y, y está muy relacionada a la legitimidad. La legitimidad es una categoría muy importante que le da legitimidad al poder, le da legitimidad a esa fuerza específica, y realmente está vinculada a dos aspectos fundamentales. Uno es que puede estar establecido en las normas, es la visión más positivista, bueno, la Constitución dice que el Estado tiene un poder judicial que aplica las normas de esta manera, eso es legítimo, entonces legítimo, es una visión muy normativista, muy positivista, que está en la norma lo dice. A mí me gusta más la otra parte de la legitimidad, que es el consenso, es que históricamente se han construido esos consensos sobre lo que nosotros y nosotras creemos, o las sociedades, que está bien o está mal en una sociedad, cómo debemos convivir, cómo debemos relacionar. Y ahí hay evidentemente prohibiciones, obligaciones, ¿no? Y esos son consensos también. Entonces, en ese sentido, para mí esa es una parte muy importante, la legitimidad. Y ahorita vamos a abundar un poquito más sobre eso. No sé si alguien quería pedir la palabra, porque vi que había una persona que había pedido la palabra, está haciendo un resumen de lo que hemos visto. Había sido yo, maestra Gabriel. Dime, adelante. Es una duda pequeña nada más, respecto a que entonces, bueno, según lo que yo he aprendido es que la coercitividad es como la amenaza, como que se podría poner un poquito antes que lo coactivo del derecho. Sí, ¿Es así? pero hablé de de la coacción, no mencioné la coercitividad, pero sí, es así. Muy bien. Ok, ok. Esa era mi duda. Gracias, maestra. Esa categoría, fíjate, no la mencioné ahorita, pues estaba mirando mis apuntes, no la mencioné y los miré muy rápido, pero la coerción es un elemento que no hemos que ustedes van a encontrar a veces en algún texto como un elemento fundamental en el derecho, como en todo sistema normativo, porque las amenazas están en todos sistemas normativos. Todo lo que se norme algo, prescriba algo, no regule conductas, sea moral, religioso o jurídico, tiene coerción. Coerción es esa amenaza, ¿no? Por ejemplo, creo que les puse varios ejemplos. Por ejemplo, el famoso mito de Osiris, ¿no? En el mundo mesopotámico, ¿no?
Si tú no te portabas bien en la vida, con la viuda, el pobre, el huérfano, el extranjero, luego entonces cuando te morías ibas a reencarnar. Pero vaya a saber en qué ibas a reencarnar, en qué, ¿entiendes? En qué, eso también. Y la gente le tenía miedo, temor a eso. Bueno, hay gente que todavía le tiene temor. Depende de lo que tú creas. Claro, en esa época mesopotámica las normas religiosas, morales y jurídicas iban juntas, iban muy juntas. Eran más bien normas socio-religiosas, jurídicas, pero las personas funcionaban, esa amenaza funcionaba en la psicología social, al parecer, de esa época, al punto que las personas actuaban de determinadas maneras, con determinados consensos sobre esa medida. ¿Sí se entiende? Porque no la pones si no hay consenso. La gente tiene que tener cierto consenso sobre eso. No sé si me comprenden, ¿sí? Sí, 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 maestra. Las sociedades. Y esos son consensos históricos que se van reproduciendo, ¿no? Evidentemente. Y la coacción ya es la sanción específica. Claro, cuando tú miras a ver, tú dices, bueno, entonces nunca había sanción en Mesopotamia. Bueno, había otras sanciones, ¿no? Podía haber otras sanciones. Eh, por ejemplo, en la antigüedad, en esas civilizaciones antiguas, depende del espacio, pero había sanciones que también tendrían que ver con la vida, la muerte, todo. No, no, el destierro se usaba mucho también en la Roma y en la Grecia esclavista, el destierro, la expulsión comunitaria. Habría que ver, pero había muchas sanciones de este tipo religiosas. Y esa sanción es una sanción coercitiva, no es coactiva, no la puedes, ninguna autoridad la puede cumplir. Si lo ves, el mito de Osiris, pues. Sí, Osiris te va a hacer reencarnar, pero claro, para ellos la autoridad eran los dioses, ¿no? Los dioses que tenían. Y hoy no, hoy es muy claro que autoridades existen que te pueden en un momento determinado imponer una sanción. Tú sabes perfectamente que hay y en todos los países lo hay fiscalías, hay ministerios públicos ante los que se hacen las denuncias. Si te hacen una denuncia y te la radican, empieza la investigación, estás sometido o sometida a una investigación y sabes que es una autoridad que lo puede hacer. Entonces, es como que tú no puedes ir contra eso y te obligan ahí. Y no puedes ir y tú sabes que esa autoridad no puede ser, es que, por ejemplo, que yo venga y diga, ah, Gabriel, te vamos a hacer un juicio por homicidio. No, nosotros no somos autoridad. ¿Sí? Se está muy delimitada la autoridad, está delimitado el proceso y están delimitadas las sanciones. Entonces, está muy claro que más bien ahora el temor de la coerción es un poquito más vinculado a lo moral. ¿Sí se entiende? Tú dices, no, 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 no se debe hacer tal cosa. O te da temor por lo que viene, por lo que implica jurídicamente, y también está muy vinculado a la moral. Acuérdense que el derecho está lleno de requerimientos morales, ¿no? ¿Sí se entiende? Pero sí, la coerción es otra de las categorías que estudiamos. Y la Sí, sí, maestra. coacción es ya ese ejercicio de la fuerza física por el Ministerio Público, por tribunales, por entidades, ¿no? ¿Vale? Bueno, seguimos. Sí, Em, maestra, gracias. Gracias, gracias. Gracias a ti por recordarme ese concepto que no lo había mencionado. Entonces, ahora que estamos, cuando tú dices todas esas características, tú dices, bueno, ¿y todo esto cómo se relaciona o a dónde llega? Siempre hablamos del Estado, de la autoridad, pero ¿cómo se llegó hasta allí? Ese es un tema, y ahí hay un fundamento, una construcción histórica también. Y eso es importante, porque el Estado no es que estuvo siempre. Entonces ahí estoy yo ya, les voy a comentar ahora de las dos lecturas rápidamente y hacer algunas preguntas, porque justamente no es de la nada que viene esa distinción con otros sistemas normativos, sino que está fundamentado en lo, como ya dijimos, en que ese derecho se funda en el poder, y el poder es legítimo y se institucionaliza. Es decir, no es un poder en abstracto, es un poder que existe y que se institucionaliza y se convierte en instituciones. Esto ha tenido un devenir histórico largo. No sé si leyeron el texto de Atienza, también les pedí que lo leyeran. Atienza es un esbozo en 5 páginas muy sencillo de cómo realmente, y yo coincido con su visión histórica, de cómo realmente las primeras relaciones estas políticas,
jurídicas, que se nota que hay Estado, que hay derecho, es en las civilizaciones antiguas y habla justamente de Mesopotamia y Egipto, después de la comunidad primitiva. Y justamente sí, es que allí ya el nivel de grupos sociales eran muy amplios, con jerarquía, con castas, con diferencias, con atribuciones sociales, es decir, quién se dedicaba a qué cosa, con castas me refiero a eso, a un orden social, claro, con mucho fundamento religioso, es verdad, el faraón es faraón y la familia faraónica en Egipto era faraónica por ascendencia de linaje, un linaje que estaba vinculado a la familia y a la sangre, y entonces luego entonces eso implicaba ese linaje vinculado a la familia, a la sangre, etcétera, a una aristocracia que es el gobierno de los mejores, pero los mejores en aquella época era por la sangre. Claro, esto también hay que analizar cada espacio territorial, tiempo histórico, porque también estaba muy vinculado a que eran grandes guerreros, por ejemplo, ¿no? Eso lo puedes encontrar en Egipto, en Mesopotamia, en la India. La India tiene mucha vinculación con lo religioso, las castas, ¿no? De dónde habías nacido en función del Brahman, pero y eso es en la religión brahmánica. La India hoy tiene muchas religiones. Pero después en Grecia y Roma esclavista, que es otro modo de producción, que es el que le llaman ahí el esclavismo, sí tiene mucho, hay mucho de temas de bienes privados, de quién tenía los bienes privados, de quién tenía recursos económicos, porque se nota ya mucho la propiedad, ya en el esclavismo hay propiedad privada, quién tenía más esclavos, quién tenía más propiedades, pero también los grandes guerreros, ¿no? Los grandes guerreros. Tú podías llegar a ser plebeyo en Grecia, en Roma, y ser un gran guerrero y escalar en las dimensiones de plebeyado y llegar a tener bienes. Entonces, y en Grecia, en Esparta, por ejemplo, toda la condición no tenía nada que ver con los bienes, tenía que ver con, acuérdense que en Esparta, en Grecia, la Grecia clásica está llena de polisestados, y las polisestados, por ejemplo, las dos polisestados más fuertes o más conocidas son Esparta y Atenas. Atenas es una sociedad plural, es una sociedad democrática, la sociedad ateniense. eh, Tenía muchas relaciones económicas con todas otras polisestados y hacían alfarería, tenían mucha producción económica variada, vamos a decirlo así, ¿no? Además de producir el autoconsumo, alimentos y todo esto, también alfarería, cosas vinculadas al hierro, al barro, hacían muchas cosas, tejidos, tenían muchas producciones diversas. Y Esparta se dedicaba a producir armas, era una sociedad más bien muy austera, pero austera porque así lo querían, es una sociedad militarizada más bien bueno, acá el entrenamiento es un entrenamiento de guerreros para defendernos, defender la sociedad y más o menos todos eran iguales y las diferencias se daban por tus habilidades en la guerra y en tu preparación y los preparaban desde niños. Entonces son sociedades diferentes y las castas se van generando de manera diferente, las jerarquías, ¿ves? Los fundamentos políticos son diferentes. Entonces, bueno, a ver, explico todo esto para que entendamos que los procesos de organización política y jurídica vienen desde esa época. Yo coincido con Atienza, por eso se los puse a leer, y el autor Álvarez Ledesma no les pone nada de historia. Toda la historia que refiere a Álvarez Ledesma siempre es en la modernidad, del siglo XVIII para acá. La modernidad comienza en el siglo XVI con la conquista de América, pero más o menos se ubica en el siglo XVIII para acá, ya en Bodin, y otras referencias que usa. Y yo creo que es importante, o también mencionó a Hobbes, siempre presenta autores modernos, que es importante que sepamos un poquito desde dónde viene todo el tema jurídico y político, ¿no? Entonces, político me refiero al Estado, como organización institucionalizada, esa fuerza, ese ente institucionalizado. Y esto se generó, y por eso se le genera legitimidad, y ahí está esta articulación de estos cuatro ejes, que es derecho, poder, legitimidad y
a ver si se acuerdan, es derecho, poder, legitimidad, y soberanía, que ahorita voy a explicarla. Que a mí la legitimidad me gusta mucho porque las sociedades, no creen que las sociedades se articulan de manera solamente impositiva, ¿no? Bueno, ahora salió el derecho. No, 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 eso es una construcción siempre histórica y siempre hay consensos y hay luchas. Hay algo que los dos autores no mencionan y es importante. Es un campo de disputa social. Es lo que el marxismo habla de que siempre hay luchas de clases. Y siempre ha habido luchas de clases desde Egipto y Mesopotamia, sobre todo desde el mundo esclavista, sobre todo. Hay castas y jerarquías en el mundo civilizatorio antiguo, Egipto, Mesopotamia, China, India, los fenicios, los cartagineses, el imperio persa. Esos son castas, jerarquías, muy vinculados a lo religioso. Cuando ya surge el esclavismo en Grecia y Roma, ya ahí surge la propiedad privada. ¿Sobre qué? Sobre los esclavos y sobre la tierra. Y en ese sentido, en ese momento, ahora sí, ahí ya hay lucha de clases. Entonces, yo creo, pero antes también había disputas entre las castas y entre los grupos sociales. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes entiendan que la construcción del derecho tiene dos aspectos fundamentales. Uno, hay una construcción de lo jurídico histórico, de naturaleza social, como hemos dicho muchas veces, que se da en las sociedades por esta cosa de convivir y de cómo nos regulamos en la convivencia social, pero que lleva en sí dos cosas fundamentales. Uno, acuerdos, y esto es muy importante, acuerdos, y el acuerdo implica consensos, pero esto, dígame cuando ustedes, ya ven el pizarrón. Sí, Sí, profe. profesora. Sí, profesora. Bueno, estamos en derecho y poder, y estoy hablando un poquito de esa fuerza institucionalizada, y les estoy dando los elementos que son históricos, pero en esa historia, que es donde yo estoy diciendo, hay evidentemente grupos sociales o una sociedad, ¿no? En cada sociedad hay muchos grupos sociales. Y ahí se dan evidentemente acuerdos por consenso, que esto va a tener mucho que ver con la moral. Por ejemplo, en una sociedad como Grecia, a ver, déjeme escoger, porque Grecia es muy plural, tiene muchas cosas. Entonces, tienes que escoger específicamente Atenas o Esparta u otra poliestado. Por ejemplo, en una sociedad como Egipto, vamos un poquito más atrás, si las personas habían llegado a acuerdos de fundamentos morales y religiosos de lo que ellos eran como sociedad, y si ellos exponen en Egipto sus propias formas de ver, de que la familia faraónica es la que tiene las cualidades, por ejemplo, para gobernar, y que lo tiene por mandato de los dioses, y que son ellos porque ellos son los mejores, los aristócratas. Aristocracia viene de ese término, aristos, poder de los mejores. Ya eso después se fue derivando en otras cosas que eran poder de los duques, pero se supone que es de los mejores. Las aristocracias son como los gobiernos los mejores. Pero los mejores, ¿quiénes son en cada época? ¿No? Entonces en esa época los mejores eran por mandato de los dioses, ellos son los mejores. Y puede ser que ahí había guerreros, también había sacerdotes, ¿no? Eran también sociedades tributarias, se le llama, o de despotismo hidráulico, ¿no? Porque estaban muy vinculados a cómo usaban el agua para sobrevivir, ¿no? En Egipto construían grandes diques, grandes presas, bueno, grandes presas como las de hoy no, pero sí conservaban el agua para sobrevivir y sembrar y todo, porque Egipto, si ustedes lo ven, es un río muy largo, pero la cuenca, así el espacio donde el río crece y después se disminuye en seca, no es muy amplia. Entonces necesitaban
cuando crecía el río, almacenar el agua, y lo almacenaban mediante espacios físicos en diques, para poder tener agua todo el resto del año. Hacían diques y hacían espacios físicos como pequeñas presas. Por eso se les llamaba todas esas sociedades hidráulicas, porque hicieron esto mucho alrededor de todos los ríos, todos, ¿eh? Egipto, Mesopotamia, la India, China, todos, todos, todos. Todas esas sociedades tuvieron eso en común. Era la sobrevivencia en aquella época. Pero bueno, ¿qué consensos había? Bueno, pues que ellos sean los faraones, que había faraones, que había sacerdotes, que había una burocracia. Ellos tenían una burocracia que cobraba impuestos, que eran el sistema de faraones, había policías, había sacerdotes, tenían toda una burocracia estatal muy interesante vinculada al tema religioso. Pero eso es una construcción consensuada. No es que tú no puedes decir que en el imperio egipcio, que fue el imperio menfita, el imperio tiita, estoy hablando de Tinita, disculpen, Tinita, estoy hablando de Tinis, Memphis, son diferentes ciudades que hoy comprenden Egipto y Sudán, donde se dieron, ellos ahí radicaron, por ejemplo, las cabeceras imperiales en momentos determinados históricos, y claro, entre ellos había contradicciones, pero el que ganaba era la cabecera imperial durante 1000 años. Ahí había un consenso de sociedad, es lo que, a donde quiero llegar. No crean que, y el imperio egipcio duró 7000 años, ¿se imaginan? 7000 años, se instauró y duró 7000 años así, y como en su misma forma esta de organización política imperial, faraónica, vinculada a los dioses, en su producción esta agrícola de trigo y de autoconsumo, que la verdad era muy buena, tan buena que ellos abastecían de trigo, por ejemplo, en el mundo románico, sobre los años 300 y 200 antes de nuestra era, abastecían a toda Europa de trigo. Fíjense lo suficientes que eran. Producían muchísimas otras cosas ornamentales. Entonces tenían gustos estéticos, había muchas cosas, había arte. Entonces, pues, bueno, pues todo el tema, los temas ceremoniales, impresionante, todo eso es artístico, ¿no? Artístico, estético y también dedicado a la muerte, a la vida. Entonces, lo que quiero es simbólico, lo que quiero decir que todo eso son consensos, que eso no es impuesto por nadie. El que nos venga, y eso lo dicen todos los historiadores, es un consenso universal. El que venga a decir, no, esto es una imposición de 7000 años, son grandes estados dominantes que mataron, hicieron esclavos a miles de personas, eso no fue así. Incluso esas civilizaciones antiguas no hacían esclavos solo a los que los invadían. Y por determinado tiempo no tenía un sentido de la esclavitud muy clara, porque era una sociedad que se distribuía socialmente la forma de hacer las cosas, entre todos. Había castas y jerarquías, y muy fuertes, pero no era una sociedad, incluso la propiedad privada sobre la tierra no existía, el faraón no tenía tierras, las tierras eran del imperio. Y todos la trabajaban y todos se apropiaban del producto. Que los faraones y la sociedad, la jerarquía, la casta más superiores tenían mejores productos, podían cobrarte impuestos de lo que tú producías. Ellos, sí, todo eso existía, claro. Pero eran consensos. No sé si me van entendiendo. Si van entendiendo, y esto es una construcción histórica. Y las personas siempre dicen que hay imposiciones, sí hay imposiciones, pero también hay consensos. Y puede haber imposiciones muy violentas, por ejemplo, vamos a ponernos en otro lugar. Justamente estamos a 500 años de la conquista de Tenochtitlan. Y ahí hubo una imposición violenta, pero también había rupturas internas, ¿no? En México, Tenochtitlan, ¿no? Que propició que en un momento determinado se fuera imponiendo la colonia. Y entonces, pero también hubo una relación de consensos, de personas que fueron confluyendo con las ideas que venían del conquistador, aunque hubo imposiciones violentas por mucho tiempo y hubo actitudes muy, muy violentas, ¿no? Nos impusieron la forma de vestir, nos impusieron el lenguaje, nos impusieron la religión, nos impusieron la forma de vida, toda su estructura estética, arquitectónica, todo, porque era muy diferente lo que teníamos acá, ¿me entiendes? Y es verdad que eso lo hicieron, pero lo hicieron durante muchos años, poco a poco, hubo mucha violencia,
pero llegó un momento en que esa violencia se convirtió en consensos. Esa imposición se convirtió en consensos y las personas hoy decimos, ah, no, ya somos mexicanos, bueno, mexicanos somos después, ¿no? A partir del siglo XIX, pero sí, somos parte de este espacio y en este espacio vamos confluyendo en estas tierras con el mestizaje, ¿no? Aunque haya sido una imposición, ¿sí se entiende? Entonces, lo que yo quiero es que eso se entienda. Y claro, no es lo mismo 250 años, 300 años, que fue lo que duró todo ese proceso, que 7000 años de historia. 7000 años de historia no hay una ruptura ahí tan fuerte. No hay una ruptura. 7000 años de historia es mucho tiempo. Sí, son 7 siglos. ¿Se imaginan? Nosotros en clase estudiamos regularmente 2 siglos y medio, que es en los años 1000, los años 2000, ¿no? Estamos en el tercer milenio y un poco antes de nuestra era, 500, 700, 1000 años antes de nuestra. Bueno, sí, estamos estudiando un siglo antes de nuestra era y 2 siglos después, ¿no? El 1000 antes de nuestra era. Se imagina, y lo que más estudiamos realmente tiene que ver con de 1500 para acá. Entonces, y nos parece mucho, mucho tiempo, muchos sucesos y todo lo que ha cambiado el mundo. Bueno, imagínense en 7000 años antes de nuestra era, el imperio egipcio y todos estos modos de producción hidráulicos que existieron, el asiático se llamaba, así se le denominó desde el marxismo, o estados despóticos hidráulicos, estados despóticos también orientales, pero el asiático y el oriental te descoloca porque Egipto no es oriental, por ejemplo. Egipto no es oriente y es parte de esto. Y todo lo demás es oriental, es Mesopotamia. Los fenicios tampoco todos son orientales, hay una parte en Oriente y otra parte que está en la parte occidental del Mediterráneo. Los fenicios ocupaban todas las poliestados del mundo griego. Pero bueno, todo eso que les quiero comentar es porque para que entendamos que esta construcción histórica del derecho y del Estado implica en las sociedades acuerdos, consensos, pero también disputas, luchas que en algún momento o a partir de que hay propiedad, que hay clases sociales se llaman luchas de clases, que es a partir del esclavismo, que hay clases sociales. Las clases sociales están determinadas por la propiedad, ¿no? Están condicionadas por la propiedad, por la apropiación de recursos. En el mundo antiguo, en Egipto, no había propiedad privada. La propiedad es una propiedad comunitaria, comunal. Entonces, eso no es menor. Entonces, tenemos que ver que esas dos aristas están presentes en la construcción del Estado y del derecho. Ahora, una vez que hay una disputa, como es, por ejemplo, la conquista de América, y hay una disputa por el espacio, por la cultura, por la política, por el derecho, ¿no? Y todo eso está ubicado en un espacio territorial y hay recursos naturales, etcétera, por la economía, etcétera. En esa disputa los españoles se imponen, o bueno, el mundo ibero-hispánico, ¿no? Hispánico de Castilla, de Aragón, porque al final ellos no eran españoles hasta un poco después. Ellos, bueno, era el reino de Castilla y Aragón, el reino católico de Castilla y Aragón. Ellos se van conformando como identidad española más adelante. Entonces, ellos lo que hacen es imponerse. Y en esa disputa, después llega un momento en que hay consensos. ¿Sí se entiende este punto? Y estoy poniendo ejemplos, ¿no? Y así sucesivamente en todos lados. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Dudas? No, ¿Nadie? yo no. ¿No? ¿Nada? Bueno, entonces vamos a No, seguir. maestra. Bueno, y todo esto, ¿qué es lo que funda? Evidentemente, la legitimidad. La legitimidad. Funda la legitimidad de un proceso histórico y evidentemente lo que acabamos de escribir arriba, que esto es un proceso, genera instituciones, generó institucionalización. Institucionalización. ¿Qué cosa es una institución? Pues algo ficticio, y esto es muy importante porque el otro día
El otro día en una clase de décimo, la otra clase de teoría general de los derechos humanos, me decía un compañero, ¿qué cosa es una persona ficticia? Y yo le dije, uy, si no sabes qué cosa es una persona ficticia, en décimo estamos perdidos. Porque el derecho, toda la institución que construye es ficticia. Entiendan que, por ejemplo, el concepto de persona es un concepto que viene de Grecia, que es personae. A ver, personae es del latín, es del latín. Y es el concepto que construyen los romanos como persona, para decir persona jurídica. Pero ser una persona jurídica o tener capacidades jurídicas para poder ejercer el derecho, en el caso de Ignacio, por ejemplo, que lo estoy viendo aquí, Ignacio Alarcón, por ejemplo, dice Ignacio, yo soy una persona con atribución, con capacidad jurídica. Bueno, sí, cuando tú naces ya tienes derecho a la vida, ¿no? Cuando te registran ya tienes derecho a la identidad. Y así sucesivamente, pero por ejemplo, capacidad jurídica de hacer para trabajar, tienes que tener determinada edad. Incluso tienes que tener determinadas edades. Para casarte, igual. Incluso hasta para manejar, ¿no? La licencia de conducir, también. Para votar, ejercer el derecho al voto, también. ¿Qué quiere decir capacidad jurídica? Que las leyes establecen determinados requisitos para tú poder ejercer determinadas cosas. Entonces, eso es una ficción. Eso ustedes lo ven muy natural, pero eso es una construcción de ficción. Es ficticio, eso no es que eso exista en la materialidad de las cosas. Las personas jurídicas se construyen. El Estado es una persona jurídica. Las empresas son personas jurídicas también. Las capacidades jurídicas de las personas naturales, como nosotros, también son todo tipo de institución que construye el derecho. Es una ficción. No es que exista en la materialidad. ¿A qué me refiero? A que son construidas por el ser humano. No sé si eso lo entienden. Es el matrimonio. Ustedes dicen, no, pero yo estoy con mi pareja, no sé qué, sí, pero cuando tú quieres ya tener una construcción, un contrato matrimonial, porque necesitas ese documento para hacer determinados trámites jurídicos, es una ficción, es una cosa construida del derecho, ¿no? Y eso lo inventaron los romanos. Los romanos inventaron todas las instituciones jurídicas, muchas instituciones jurídicas. Y es una capacidad de abstracción tremenda, es decir, no es lo mismo Ignacio Alarcón, que acaba de nacer y es un ser humano, varón, etcétera, hijo de fulano y fulana, acá en la zona de Tesalia, vamos a ponerle así, o la zona, no, Tesalia es Grecia, en la zona, en Roma, en la ciudad de Roma, y es un ciudadano romano, ¿no? A decir que, bueno, ya es un ciudadano romano, ya puede ir al ágora, puede ser senador. Esas son condiciones jurídicas que te construye el derecho y te da determinadas eh, prerrogativas en la medida en que te ponen requisitos. Y regularmente, históricamente, han sido sobre la edad, fundamentalmente. Y también han sido de propiedad, de la condición de ciudadanía, del lugar donde naces, etcétera, etcétera. Pero son construcciones jurídicas. La construcción jurídica es ideal, es abstracta. El derecho es abstracto. A ver, ustedes van al mercado y tráiganme una norma jurídica. Vayan al mercado y tráiganme, me compran un derecho a la vida y me lo traen. ¿Me lo pueden traer? Lo venden, lo venden con las naranjas, con la fruta. Ahí en la fruta me compran derecho a la vida, derecho a la integridad física y cómprenme también un poder judicial. ¿Sí? Sus mamás le dicen, vayan al mercado y cómprenme eso. ¿Pueden o no? No, No, profesora. Ustedes se dan cuenta que es una construcción artificial, que hemos construido eso artificialmente, históricamente. Eso no quiere decir que no funcione en la materialidad, sino que nosotros hemos construido de manera abstracta las instituciones. La hemos conceptualizado y le hemos dado contenidos, ¿sí? Incluyendo la capacidad jurídica de las personas naturales. ¿Sí se dan cuenta o no? ¿Sí entienden lo que les estoy queriendo decir? Sí, profesora. Sí. Y por eso se plantea que una persona jurídica es una persona ficticia, porque es una ficción, porque no existe en la materialidad. Lo ficticio, artificial, abstracto, es un símil, ¿no? Lo estoy analogando.
No es como una planta. Una planta es una planta, aquí está materialmente una planta. No tengo una planta aquí cerca para enseñarles, pero esto es un celular. Un celular es un celular, ¿no? Esto es un celular. Esto es material. Esto es una taza, ¿no? Material, pero yo misma ahora mismo digo, no, mira, eso es una taza, la de Ignacio, muy bien. Pero ahora mismo yo digo, a ver, Ignacio, pásame tu capacidad jurídica por acá para yo usarla. No, 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 es una ficción y no. ¿Sí se entiende? Son atributos de la personalidad del ser humano y todo es una construcción ficticia, pero que te da prerrogativas, porque una vez que nosotros tenemos 18 años, tenemos edad penal, por ejemplo, que es como se le llama, edad civil, entonces podemos casarnos, podemos manejar, podemos votar, podemos ser sancionados. Todo eso está en las normas jurídicas, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, eso se los aclaro porque esto es importante. Pero entonces, vamos a la legitimidad rápidamente, que hoy terminamos el punto este y ya me extendí explicándole otras cosas. Justamente, ya lo que yo quería decir era que el derecho y poder, acuérdense que es poder-fuerza, ¿no? El poder como un ámbito amplio, fuerza como algo específico que se institucionaliza. ¿Cómo se ejerce el poder? ¿Cómo se ejerce el poder mediante la fuerza? Y eso es una fuerza social, es todo lo que vengo diciendo. Bueno, no, se ejerce, sí, es una... ¿Qué poder se ejerce de la fuerza social? ¿Cómo se ejerce ese poder mediante la aplicación de las normas jurídicas? Ese es el tema que justamente, fíjense, yo pongo aquí derecho y poder, pero mejor es poner así, porque a mí me gusta como poner las palabras en función de lo que una cosa nos lleva a otra, ¿no? Fuerza institucionalizada y nos lleva al derecho. Es al revés. Y en ese sentido, el ejercicio de la fuerza del poder lo hace mediante el derecho. El ejercicio de la fuerza del poder que se institucionaliza se hace mediante el derecho, mediante las normas jurídicas. Ahora, ¿cómo el poder tiene esa fuerza? A ver, el autor da una serie, los autores dan una serie de elementos ahí sobre poder, fuerza, derecho, pero a mí lo que más me interesa es el punto esencial de que se institucionaliza, que son procesos históricos, es este primer punto, que son procesos históricos, uno, donde se va institucionalizando el derecho y el Estado, que se va dando en el conjunto social por acuerdos y consensos y también por disputas, luchas de clase. Acuérdense que, a ver, las luchas de clase están vinculadas a tener propiedad, las clases sociales. Ahora, ¿qué es lo que fue pasando en un momento determinado que generamos el concepto ya de Estado como tal? Y esto sí es un concepto, y el concepto de soberanía. Y ahora vamos a ver. Todo este proceso explicado hasta aquí da legitimidad. La legitimidad se genera por consenso, ya dijimos, y por que está establecido en las normas jurídicas, las instituciones, las propias instituciones con facultades en derecho se llama, las instituciones tienen estructuras, por ejemplo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo. Eso es ¿cómo se conforma el Estado mexicano? De 3 poderes. Es una estructura, ¿no? 3 poderes. Y a partir de esas 3 estructuras, cada una tiene facultades. Facultades se llaman facultades y competencias. En derecho se llama así. Y competencias. Esto ya lo verán en derecho administrativo, con más calma. El próximo semestre, sí, el otro más arriba. Después el constitucional, en sexto. Entonces,
Pero ¿cómo fuimos llegando después también a todo esto? Y aquí sí hay que hablar del periodo de la modernidad. La modernidad es un periodo histórico que empieza en el siglo XVI, con la conquista de América. Ahí Atienza solo menciona el Renacimiento, pero también se da el Renacimiento y también se da la Reforma Protestante, para que tengan el periodo histórico. Y también se da la Revolución Científica. A ver, ¿alguien sabe qué quiere decir todo esto? Bueno, la conquista de América sí la saben, ¿no? Pero ¿qué cosa es el Renacimiento? ¿Alguien sabe? ¿O la Reforma Protestante y la Revolución Científica? ¿Alguien sabe? ¿Me puede comentar? Ignacio, Diga usted, ¿cuál era primero, la revolución científica? la que tú quieras. Bueno, creo que se me viene a la mente la revolución científica con Galileo Galilei, Muy y bien. ya lo de lo luterano, pues esto de, no me acuerdo cómo se llama, Lutero, no me acuerdo. Sí, Lutero, justamente. Bueno, no me acuerdo su nombre completo, pero él tenía que ver, Martín Lutero. Martín Lutero, pues sí tenía que, como, que ver con este cuestionamiento de la Iglesia Católica, ¿no? Denunciando Muy todos sus bien. abusos, todas sus cosas, y por eso pues pegaba sus manifiestos ahí en las puertas de este Lutero, y bueno, eso fue una revolución. Ya el Renacimiento pues ya vino después de la Edad Media, ahí con Pues estamos hablando Da de Vinci. 1500, 1450, siglo XVI se pone, pero acuérdense que es 1492 la conquista, y eso es siglo XV todavía, pero se tiene como el parteaguas histórico siglo XVI. El Renacimiento también está en 1450. ¿Y qué es el Renacimiento? La Reforma sí es de 1500, protestante. Bueno, me acuerdo que sí tenía que ver ya con el hombre, ¿no? Que ya era el centro del universo. Exactamente, a ver, la modernidad es un proceso histórico en el cual se cambian las ideas y se cambia la forma de ver el mundo, ¿no? Y justamente se pone al ser humano en el centro de toda la actuación, del saber, de la política, del derecho, ¿no? Y se desplaza justamente el poder religioso y el poder de la iglesia. Por eso es tan importante el conjunto de fenómenos que expongo aquí en el pizarrón. Porque por un lado, eh, la Iglesia Católica pierde poder a partir de la Reforma Protestante, la Iglesia Cristiana, y se divide en católica y 1000 iglesias más. Y pierde poder porque sencillamente se está cambiando no solamente las formas de conocimiento y de cosmovisión religiosa en el mundo, sino también se están cambiando las formas de percepción de la realidad, sino también de la forma de percibir la política. ¿Quién tiene el poder? Pues los seres humanos, no los dioses. Y eso es un cambio que lo da sobre todo el Renacimiento, que es toda una corriente, vamos a decir, ideológica, artística, humanística, más que corriente es todo un movimiento que se da en el centro de Europa por influencias del mundo oriental, porque el mundo oriental se había dedicado todo el tiempo después del medioevo. En el medioevo, cuando estaba el medioevo europeo en Europa, que estuvimos hablando de entre el 600 y el 1200, en el centro de Europa, el mundo medio oriental, por ejemplo, el mundo de los árabes, se dedicó a construir las matemáticas, el álgebra, basado en todos los saberes de los griegos. Conocían los saberes griegos y se dedicaron a construir todo esto, el álgebra, sobre todo a descubrir muchísimas cosas, y todo eso fue permeando en el mundo renacentista mediante el comercio y la ruta de la seda, que era el comercio que empezó en 1200 desde el mundo oriental, desde las Chinas. Entonces es Medio Oriente y las Chinas con el comercio, todo esto influye mucho e incide en el mundo europeo central, y ese mundo continental europeo entonces empieza a cambiar las ideas. Pero son ellos los que entonces empiezan a exponer otro tipo de ideas científicas, por eso la revolución científica con Galileo, Copérnico, empiezan a exponer otras ideas culturales con el Renacimiento, con la pintura, las artes plásticas, y con los saberes, y también hay esta ruptura con la iglesia que tiene también que ver con el ambiente de la época. Y la conquista de América es el elemento como político-económico de la época, ¿no? Sale el mundo europeo central, sale a otros mundos
y salen con la idea de la conquista. Ellos, la gente dirá, no, no salieron a conquistar inicialmente, fueron a descubrir otros mundos, a ver cómo llegaban a las Indias. Sí, pero enseguida que llegaron al otro lugar, nos miraron y nos vieron como otros. Y esos otros nos vieron como subordinados y con derecho a conquistarnos. Ese es un tema. Y eso es una interacción que surge en la interacción de uno con otros. Hay estudios muy interesantes realizados de cómo realmente esa concordia inicial duró como un año, ¿no? De diálogo entre Hernán Cortés, por ejemplo, y acá el Imperio de Tenochtitlan. Hay un diálogo durante un año conociéndose de cómo eran, de qué había, hasta que los propios españoles, es que ya lo habían hecho, es que el que diga que llegaron a México con un sentido así, ay, estamos mirando el mundo, mentira, ya habían llegado a todas las islas del Caribe en 1492 y habían acabado con todos los grupos indígenas. Había grupos indígenas en las islas del Caribe y los arrasaron por enfermedades, por explotación de trabajo, porque los pusieron a trabajar a extraer oro y plata. Y no estaban acostumbrados a eso. Los mataron. En Cuba hay una provincia que se llama Matanzas y se llama por eso así Matanzas, porque ellos se suicidaron en masa, los indígenas. Hay un gran valle muy bonito, no, es un valle, pero es un valle profundo, es un valle que tiene incluso unas montañas alrededor, pero que tiene unos espacios muy profundos. Tú puedes no son tan altas las montañas, tú puedes subir a las montañas y dicen que los indígenas se aventaban así, se aventaban en masa al fondo del valle, porque por el tema justamente de la explotación. Y esto de Cuba estoy hablando entre 1492 y 1510, y aquí llegaron en 1521. Así que 1521 no llegaron un poquito antes, pero llegaron antes y después conquistaron, pero por Dios, es que no es una historia así tan de que ya llegaron aquí a observar algo, no, observar nada ya habían observado todo, ya habían matado, ya habían hecho lo que habían hecho. Bueno, entonces, este proceso histórico da un diálogo y un debate sobre el Estado del Derecho muy fuerte. ¿Y qué es lo que nos pone en la mesa? Nos pone en la mesa dos cosas fundamentales. Una es la centralización del poder político. La centralización, este poder que es institucionalizado, que estoy hablando antes, del cual en esa institucionalización hay consensos y normas jurídicas y legitimidades, etcétera, y disputas. Lo que va a pasar es que históricamente tiene diferentes formas. Está el modo de producción asiático en la antigüedad, después está el modo esclavista en Grecia y Roma, después está el modo feudal en el medio europeo entre el 600 y 1200, pero justamente a partir del siglo XVI se va a ver este cambio que es una globalización del poder y del derecho, una forma de expresar el poder y el derecho de manera diferente a nivel global. Y son estos sucesos de la modernidad que estoy aquí poniendo en azul, los que conforman justamente, son los que, son hechos históricos, procesos históricos que dieron al traste con las formas que se vivían anteriormente y que fueron generando una nueva cosmovisión, un nuevo sentido de lo jurídico y lo político, de ese poder institucionalizado y del derecho. Y entonces se centralizó el poder político y se fue conformando esa idea de que el Estado es ese poder político. Ya se ha hablado, ahí Atienza lo dice, que el Estado es desde Mesopotamia, ¿no? Desde Mesopotamia hay un tipo de Estado. Pero justo en la modernidad ese Estado se centraliza. ¿Qué quiere decir se centraliza? Que centraliza toda su burocracia, que delimita sus territorios. Centraliza el poder, quiere decir que centraliza burocracia. Burocracia es un grupo de personas que se dedican a cobrar impuestos, hay policía, por ejemplo, a la seguridad,
Cuando digo policía me refiero a seguridad, ¿no? No va un policía per se en todos lados. Es seguridad del espacio, seguridad, arreglarlo, mantener el orden común, ¿no? El orden de bienestar común. Hay edificios públicos, de lo público, todo lo público, regularlo, regular toda la convivencia social, ¿no? Controlar todo esto en un territorio específico, ¿no? Entonces, esto es, centraliza la burocracia, a ver, delimita un territorio, territorio, e incluso generan fronteras. No sé si ustedes han leído de la historia, por ejemplo, del Reino de Castilla y Aragón, cuando conquistaron América, cuando nos conquistan, ellos empiezan a pactar fronteras con todo el mundo. Y siempre en Europa las diferencias que tenían eran por los territorios, ¿no? Por ejemplo, si Cerdeña era de quién, si de Francia, si de Italia, porque es una isla, y así sucesivamente siempre fueron delimitando territorios y había luchas por esto, y en el caso de América lo hicieron, conquistaron y entonces empezaron a limitar territorios. Por eso Brasil se queda en Portugal, por ejemplo, en la conquista, y por eso hablan portugués, y por eso toda su tradición viene con la conquista, con el imperio portugués y no con el Reino de Castilla y Aragón en España. Entonces delimita territorios, centraliza la burocracia y la burocracia con todo lo que implica esto, económica, economía, política, me refiero a impuestos, a todo tipo de estructuras, y entonces van generando un sentido de opinión muy importante, que es lo que más me interesa acá ahora, que es el de justamente el de, espérense que es que tengo acá una cantidad de... Ya. El derecho es producido por el Estado, por ese Estado centralizado, ese Estado que es el famoso, que no es otra cosa que el Estado moderno, ¿no? Este es el Estado moderno. Y el derecho es producido por ese Estado. Y a la vez, esto se va perfilando, esto no es el siglo XVI solamente, siglo XVI, XVII, XVIII y el XIX, hay diferentes escuelas, de esto vamos a leer, de esas escuelas, las escuelas estas del naturalismo racionalista, cómo se concibió el derecho, y después sobre todo el positivismo, cómo cambia esa noción los naturalistas creen que el derecho es justo per se, que el derecho está en la naturaleza de las cosas, y los positivistas en el siglo XIX dicen, no, el derecho es un fenómeno histórico-social que se construye por los seres humanos. Y se construye por los seres humanos mediante instituciones. Entonces se va creando esta noción muy, muy fuerte de que el derecho es producido por el Estado, por esa fuerza institucional, y a la vez el Estado se debe al derecho. Que no es otra cosa que justamente que el Estado se debe al derecho porque el derecho regula esa fuerza institucional. Es decir, regula las instituciones. ¿Cómo qué? Como esto que acabo de decir anteriormente, que está aquí, estructura, facultades y competencias. Y ahí va surgiendo ese concepto famoso que es el Estado de Derecho, que sí ya es un concepto del siglo XIX, no es un concepto tan atrás, ¿no? Entonces, esto es importante porque la gente cree, siempre vamos a la autoridad del Estado y nos brincamos todo el proceso histórico. No, el Estado tiene un decursar histórico igual que el derecho, donde hay consensos, legitimidades, luchas, disputas, pero también hay una conceptualización a la cual se fue llegando mediante este proceso histórico. ¿Alguna duda hasta ahí? Ay, no sé si mi pregunta sea válida, pero entonces, ¿cuál sería el estado de chueco que se refiere el presidente? El funcionamiento del Estado, el funcionamiento del Estado que justamente Ignacio es corrupto, ¿no? Se supone que el Estado se da el derecho y debe hacer todo lo que el derecho prevé en materia sobre todo de instituciones, ¿no?
en materia de instituciones, se supone, a ver, ¿sí me escuchan bien? Hola. Sí, profesora. Ah, ya. Bueno, es que me dijo que mi internet estaba... por ejemplo, es lo que se refiere, claro, es lo que hace se burla de la institución Estado de Derecho, que es una institución del siglo XIX y que se supone que es muy cándida, muy bonita, que es la cosa esta, el Estado en sus instituciones, en sus estructuras, facultades y competencias, esto es lo que tiene que hacer y las cumple, y es mentira, pues lo que hacen todo el tiempo es, muchas veces han llevado a cabo procesos de corrupción, de usar el Estado como un medio para enriquecerse desde el punto de vista privado, particular, ese es el Estado chueco, pues la corrupción, la impunidad, eso, a eso se refiere. Pero es lo práctico, ¿no? En la práctica ha habido eso en México, sobre todo, mucho, a eso se refiere, pero está bien, está bueno, no me acordaba de que decía eso, pero sí está bien. Entonces, yo lo que estoy dándole los elementos para que ustedes entiendan cómo se va armando toda esta historia, ¿no? Para que ustedes no se queden así como, ah, bueno, el derecho es esto y es la norma y ya. No, no, no. Siempre es un proceso histórico, siempre es un proceso social, hay un campo de disputa, hay luchas sociales, hay consensos, por eso están todas esas categorías. Y justamente en la modernidad, y esto es importante, viene la categoría de soberanía. La categoría de soberanía es una categoría que se viene a construir, la voy a poner aquí arriba, es una categoría, un concepto que se empieza a construir por Jean Bodin sobre el siglo XVIII, sí, siglo XVIII, si mal no recuerdo, 1700, ahorita lo confirmo porque el autor no lo menciona en sus textos, no lo menciona con claridad en su libro, pero lo importante acá es evidentemente que, esperen un momentito, si puedo, porque es que tengo, como cuando uno abre el pizarrón y todas estas cosas, se le abren varias pestañitas de seleccionar, hacer no sé qué, entonces no me deja trabajar. Y mi pantalla es chiquita. Y bueno, yo no voy a mí no me interesa trabajar ahora todo lo que dijo Jean Bodin, porque ni mucho menos, porque sería una clase más de teoría del Estado, de hecho, o de filosofía política, pero no es siglo XVIII, es del 1500, del siglo XVI. Estaba yo muy confundida ahí. Justamente, exactamente, fue un destacado intelectual francés que desarrolló las ideas justamente sobre soberanía, relacionando el derecho, el Estado, la ciencia, todos esos elementos en su época, y no sé por qué yo tenía la idea que era del siglo XVIII, es un error de mi parte, pero fíjense, ya en el siglo XVI se empieza a discutir este concepto. ¿Quién es el soberano? Esto es un concepto abstracto también, ¿se dan cuenta? A ver, vayan al mercado y me traen un poquito de soberanía, ¿no? No, un concepto abstracto. Por eso digo que son instituciones ficticias, son construcciones históricas ficticias. Me traen en el mercado soberanía, quiero soberanía blanca, roja y azul, que le voy a echar a una comida. No, pues no. Lo que existe es Chile, frutas, verduras, pero soberanía es un concepto. Es un concepto que tiene una construcción histórica, filosófica muy interesante, muy peculiar. Desde Jean Bodin la disputa es quién tiene la soberanía. ¿Y qué cosa es la soberanía? La soberanía es un concepto de que es el poder mayor, ese poder que hemos estado hablando, esa fuerza, que le da fuerza a alguien institucionalmente, a algo institucionalmente, para que haya obligatoriedades, prohibiciones, etc. Ese poder, ¿quién lo tiene? Pero es como el poder mayor. Por eso se le dice, cuando uno habla del Estado, dice, el mayor poder soberano te dicen el Parlamento, un sistema parlamentario, ¿no? El mayor poder soberano es el rey en el Estado absolutista, en el siglo XVI. El Reino de Castilla y Aragón es un Estado absolutista. ¿Quiénes son los mayores poder soberano? El rey. Ahora, y la discusión era esa, era justamente quién tenía el poder, si la iglesia, si el rey, ¿no? Y la discusión fue que el poder soberano se le dio al rey, a las monarquías, inicialmente en ese Estado moderno absolutista, inicial del siglo XVI, y después
Eso se fue trasladando a partir de la Revolución Inglaterra en 1648, en todo el siglo XVIII, 1648, 1700, siglo XVIII, en el siglo XVII y después en 1700, en el siglo XVIII, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, y después en el siglo XIX con las independencias de América Latina, 1800, todos esos procesos históricos fueron generando discusiones y debates sobre la soberanía. ¿Y entonces cuál fue el debate? ¿Cuál fue el punto final? Que ese poder mayor de la soberanía, ¿quién tiene la soberanía? A ver, el concepto de que es un poder mayor lo tenemos todos y estamos todos de acuerdo, ¿no? Que es el poder mayor, que es el poder por excelencia, en un ámbito geográfico, cultural, temporal determinado. Pero hoy, ¿a dónde ha derivado ese concepto? Que el poder mayor, y ese poder mayor, ¿quién lo tiene? ¿Quién es el soberano? Pues justamente el pueblo, ¿no? El pueblo. Y ese es el concepto que, sobre todo, si bien la soberanía empezó la discusión en el siglo XVI, este concepto de pueblo como poder mayor, el pueblo es el soberano, es un concepto que se estableció entre el siglo, más bien el XVII y el XVIII. ¿Entienden? Con la Revolución Francesa, porque con los ingleses, no, el soberano era la monarquía parlamentaria, fue el parlamento con la monarquía y no discutieron tanto el tema, lo discutieron más los franceses y los estadounidenses. Sobre todo los franceses fueron los que discutieron esto mucho en la Ilustración y en la Revolución Francesa. Y ese concepto se ha quedado impregnado en todos los procesos constitucionales ya del siglo XIX, que se generaron en el mundo, donde todos los estados se configuraron estados. Ahora ese estado es el estado-nación, ya no es el estado absolutista, es el estado-nación, y ese estado-nación, de ahí viene la figura del estado de derecho, para que entiendas, Ignacio, de dónde viene, en el siglo XIX, y justamente ahí dijeron, bueno, ¿quién es el soberano? El pueblo. ¿Y el pueblo qué hace? Delega la soberanía. El pueblo delega, es el soberano, y la delega la soberanía, en las instituciones. Y esas instituciones son las estatales. Y ahí es donde entonces el derecho es producido. Y ahí es donde se crean estos poderes, el legislativo, entonces el legislativo es el que crea el derecho se supone que regula al Estado, a las instituciones, y a la vez el Estado se debe ver ese derecho. Esa es la historia, completamente, y por eso están relacionados todos estos conceptos. ¿Alguna duda? Vámonos, que nos quedan unos minutitos. No, profesora. Bueno. En este sentido, cuando estamos hablando de poder, todo el tiempo aquí hemos hablado de poder político. Todo esto que estamos refiriendo es poder político. También existen otros poderes, como es el poder ideológico, que es el poder de las ideas, o el poder, por ejemplo, el poder económico, que tiene que ver con los poderes económicos de las relaciones sociales en el mundo, en cualquier espacio. También se habla de que hay poderes, los ideológicos son un poder de las ideas, pero también cultural, simbólico, no solo es ideas, sino es cultural, es simbólico, es todo lo que creemos y cómo nos sentimos en un momento determinado, rechazados o no por un espacio determinado, por un grupo social. Y el económico tiene que ver con las relaciones sociales y las relaciones de producción, las relaciones económicas, donde hay también mucho poder, muchos poderes diversos y que dominan a otros. Todos los poderes dominan a otros, ¿no? Entonces, por eso los poderes ideológicos culturales también dominan, son simbólicos, pero nos dominan también. Pero todo este tiempo lo que hemos hablado más bien es del poder político, que es el que se institucionaliza, y el pueblo tiene poder político, mediante esa categoría que se discutió tanto, que es la soberanía, y se la delegó al Estado como institución. Esto se fue también generando históricamente, y no hay ningún país que esté fuera de esto en estos momentos, de esa concepción.
Claro, las formas de constituir los estados y sus sistemas internos, sus órdenes jurídicos internos y sus organizaciones estatales, sí hay diferencias en todos los países, hay muchas diferencias. Tenemos como cosas comunes, pero hay diferencias, ¿no? Y podemos decir, por ejemplo, y ahí es donde entra una parte histórica, que es los que somos, por ejemplo, en materia de Estado, si son repúblicas, eso se los deben dar en teoría de Estado, si son repúblicas, si son monarquías, qué tipo de repúblicas son, si son federalistas, si son unitarias, si son presidencialistas, si son parlamentarias, si son monarquías, si son, las monarquías regularmente son parlamentarias o son autocráticas, ¿no? Si son, esas son formas de Estado y formas de gobierno, ¿está bien? Eso lo tiene que ver en teoría del Estado. Y en materia jurídica, también las organizaciones de los órdenes jurídicos son diferentes. Por ejemplo, el de México es románico, canónico, germano francés. De eso les voy a hablar en una clase para que lo tengan claro, ¿no? Pero les tengo que poner una lectura para que tengan un soporte, porque es importante que románico, germánico, canónico, francés, ¿por qué tenemos ese orden jurídico, ese tipo de orden jurídico? La conquista española, justamente. Fue una imposición también, nuestra forma de ver el derecho. Y si vas a Estados Unidos, tiene otra forma de orden jurídico que es el del anglosajón, el del common law. ¿Está bien? Bueno, y ya para cerrar la clase y cerrar este tema, entendamos que todos estos conceptos se van relacionando, justamente lo que estamos exponiendo acá, todo esto se va relacionando y el derecho entonces es obligatorio, imperativo, como normas, ¿no? Normas, imperativo, y aquí voy a cerrar, denme un minuto nada más. Prescriptivo, que prescribe del deber ser, prescribe conductas, del deber ser, prescriptivo, regula conductas, voy a poner. Regula conductas y todo esto lo hace, a ver, vamos a ponerlo al revés, es imperativo. Todo esto lo hace obligatorio y esa obligatoriedad entra por la coacción. Y esa coacción entra por la fuerza. Es por la fuerza. Y esa fuerza la da la institucionalidad y a la vez esa institucionalidad con esa fuerza es legítima. Legítima. Porque por consensos y por disputas ganadas por un grupo también. Por ejemplo, el ejemplo de Ignacio, ¿no? Hay una disputa, evidentemente, de poderes y de consensos, y ahora el derecho que es chueco, que en la práctica era chueco, se está tratando de que fuera de derecho de nuevo, ¿no? Vamos a decirlo así. Y otro elemento importante es regula conductos obligatorios por la coacción y la validez. Recuerden que la validez fue el otro concepto que estudiamos. Coacción y validez, que tiene que ser válido jurídicamente. ¿Está bien? Y con eso vamos cerrando, y ahí están todas las características del derecho, ¿no? La imperatividad, la prescripción, la regulación de conductas, la obligatoriedad, la coacción, la validez, su institucionalidad y su legitimidad, su legitimidad lo distinguen de todos otros sistemas normativos, hay un proceso de construcción histórica y por supuesto, aunque haya disputas, haya luchas de clases, haya luchas sociales, también hay consensos y esto te va generando toda esa institucionalidad y esa cierta legitimidad para que todo esto funcione y que entonces esto nos genera la obligatoriedad, porque si no tú dices, bueno, pues ¿usted quién es? ¿A mí qué? ¿Cómo usted me va a decir que yo tengo que hacer tal cosa? ¿No? Entonces, y todos sí nos sentimos delante del Estado mexicano, por ejemplo, en territorio mexicano, diciendo, no, si tenemos que cumplir tal norma jurídica y si no la cumples, te puedes poner una sanción. Y ese es el trayecto, ¿vale? ¿Alguna duda? Que ya terminamos. Ya voy a No, cerrar. profesor. Vayan pasando lista, ya veo que pasaron lista. ¿Alguna duda de esto? Pues ya terminamos toda esta parte de derecho y poder, ya les di incluso una parte histórica,
más que derecho y poder, todas las relaciones y características del derecho. De hecho, ya cerramos este punto. Ahora vamos a ir a un punto diferente, que es este punto que pone el autor en la mesa, que es ¿por qué no es derecho que un grupo de narcotraficantes, como hemos puesto en México, ejerza cierta violencia, coacción, obligatoriedad de determinados grupos? Ya dijimos que no lo es porque no está institucionalizado y porque no es legítimo, porque no tiene este decursar histórico. Pero tú dices, bueno, podemos decir que también hay luchas sociales, también hay consensos o no, habría que preguntarse otras cosas. Pero yo les voy a decir, para mí sí hay otros derechos, que no solo los produce el Estado. Y eso es lo que vamos a empezar el lunes, vamos a ver pluralismo jurídico. ¿Está bien? ¿Listo? Y las lecturas se las subo mañana. Mañana en la noche les subo las lecturas y les mando un correo. María Elena, si es sobre la clase, es sobre la clase, sobre el contenido de la clase, si no ya cerramos. Digo, cierro la grabación. Si es sobre el contenido de la clase, para dejarla abierta. ¿Me puedes decir, María Elena? Bueno, entonces, No, maestra, perdón. es que levantaste la mano. Tienes levantada la mano. Entonces, ya terminamos toda esta primera parte de las características del derecho y esa vinculación a las institucionalidades del Estado. ¿Y cuál es la diferencia con otros sistemas normativos? Es como entender inicialmente lo que el derecho es. Cualquier duda el lunes me pregunta, maestra, yo no entendí bien esto de Atienza, yo no entendí esto de Álvarez Ledesma, me lo vuelvo a explicar. Yo he tratado de seguir muy despacio para que lo puedan digerir bien. Ahora yo estoy a favor de Ledesma, de la legitimidad de ese proceso histórico, de ese consenso, de esa obligatoriedad que nos genera el Estado, pero yo sí creo que hay otros órdenes jurídicos. Yo creo que existen otros, la verdad. Y sí, les voy a explicar por qué. Y yo sí creo, como menciona Atienza, en que existe pluralismo jurídico. Atienza también lo menciona, lo dice que entonces esto nos hace el derecho muy amplio. Bueno, está bien. Es otro derecho que existe, es otro para mí. Entonces, bueno, el lunes empezamos a ver esa parte, vamos a estar viendo como 2 o 3 clases sobre eso, ¿está bien? Bueno, mañana les subo las lecturas, un abrazo, pásenla bien mañana y ya si tienen puente todo el fin de semana. Un saludo, cuídense mucho, gracias. Gracias, profesor. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Profesora.